doctor Manuel Ricaño Calimayor. Usted es el encargado del programa de prevención cardiovascular en el Hospital ABC. Doctor, Mucho gusto. mucho gusto. Gracias por esta entrevista. Doctor, ¿cuándo las mujeres debemos de preocuparnos y ocuparnos por nuestro corazón? Ok, es una pregunta muy interesante a raíz de lo que antes se pensaba, que normalmente las enfermedades cardiovasculares tenían, digamos, unos 10 años de retraso de los que la empezaban a presentar los hombres. Sobre todo se estudiaba mucho el periodo de posmenopausia. Lo que se ha visto en los últimos años y con muchos estudios es que ya no es esta idea que se pensaba de una aparición tardía en las enfermedades cardiovasculares. Lo que estamos viendo es que las enfermedades cardiovasculares en las mujeres se llegan a presentar a más temprana edad. La prevención se empieza a hacer a partir de los 40 años, tanto para hombres y mujeres, y cuando hay factores de riesgo que aumenten la predisposición a estas enfermedades, se puede empezar a evaluar a las mujeres desde más temprana edad, a partir de los 30, 35 años. Pues, ¿qué es exactamente lo que deberíamos de hacer las mujeres? ¿A qué síntomas tenemos que estar atentas? Ok, aquí son varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de prevención primaria, y aquí abordaríamos el tema de solo mujeres con factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular, y precisamente en este momento puede que no haya síntomas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las mujeres para estar pendientes? Es evaluar sus factores y tenerlos conscientes para ir a un cardiólogo de manera temprana. Esto se ha visto porque puede ser desde los embarazos. Si las mujeres presentan complicaciones en el embarazo, sobre todo trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, pérdidas recurrentes en los embarazos, o que tengan niños con parto pretérmino o bajo peso al nacer, todo esto se ha visto que son enfermedades asociadas a un daño en el endotelio, que es la capa interna de las arterias, y esto va a generar inflamación y aumenta el riesgo de que las mujeres presenten enfermedades como hipertensión arterial o eventos cardíacos de manera más temprana. Entonces, en primer lugar, contestando la primera parte de tu pregunta, es estar al pendiente de estos factores que son únicos en la mujer, que son los embarazos complicados, otros factores que son únicos de las mujeres, no precisamente en el embarazo, pero también mujeres jóvenes que tengan síndrome de ovario poliquístico, que también se ha asociado con resistencia a la insulina y con una predisposición para desarrollar diabetes en el seguimiento. Y ya entrando a una edad más hacia el climaterio o menopausia, sobre todo las mujeres que presentan menopausia temprana, que es menos de los 40 años, también están en un aumento o presentan un aumento del riesgo para las enfermedades cardiovasculares, aunado a todos los factores típicos que conocemos, que son la presencia de diabetes, hipertensión, sedentarismo, colesterol alto, tabaco, etcétera. Ahora, los síntomas que pueden presentar las mujeres ya cuando tienen estos factores de riesgo, dependiendo del espectro de las enfermedades cardiovasculares, porque hay algunas que son un poco silenciosas, como es la presión, la hipertensión arterial, que muchas veces tiene un curso asintomático, y no es que hasta que vemos complicaciones en otros órganos, como son infartos o embolias cerebrales o daño renal, que muchas veces se empieza a tener la atención hacia esta enfermedad. Entonces, en algún momento pueden llegar a ser asintomáticas, y por eso se recomienda que de manera temprana empiecen a tener las mujeres una valoración por parte de sus cardiólogos. Por otro lado, cuando ya las mujeres empiezan a presentar síntomas de enfermedad cardíaca,
puede ser el espectro un poco amplio. Normalmente sabemos que el dolor característico de afección cardíaca es un dolor torácico que es de características opresivas, con una sensación de inconformidad que se puede ir hacia los brazos, acompañado de falta de aire y pues de sensación en algunos casos hasta de muerte inminente. Sin embargo, las mujeres tienen una presentación más atípica, lo que hace que se confundan sus síntomas con padecimientos no cardíacos y esto retrase la atención médica. Algunos de los síntomas que padecen las mujeres llegan a tener dolor torácico, pero no lo refieren a una característica opresiva, sino nada más como punzaditas, o a veces no llegan a tener dolor torácico y lo que tienen es dolor en cuello y en mandíbula. Y los síntomas, digamos, de fatiga durante el esfuerzo o dolor de pecho durante el esfuerzo, a veces las mujeres no lo presentan, solo van a estar acompañados de náusea y vómito o falta de aire durante el esfuerzo. Entonces, como te decía, las mujeres pueden pensar que están teniendo un problema más de origen pulmonar o gastrointestinal y pues no necesariamente, más bien están teniendo una presentación atípica de un padecimiento cardiovascular. Wow, entonces, ¿qué es lo que deben de hacer las mujeres como una rutina para Bueno, su corazón? ok, la rutina para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares es llevar una vida con buenos hábitos. Se recomienda una alimentación baja en sodio y rica en potasio. Ojo, aquí cuando hablamos rico en potasio no necesitamos tener una suplementación con potasio, sino nada más alimentos ricos en potasio. Muchos los encontramos en alimentos verdes, de verduras, y acompañado de pues, esta buena alimentación, que se haga un ejercicio. Se recomienda que el ejercicio tiene que ser 5 veces a la semana, con una intensidad moderada y una duración mínima de 30 minutos. Si hay un consumo de alcohol, que el consumo de alcohol sea bajo. Se recomienda que no sea más de una copa al día. Y pues obviamente no al tabaquismo. Esto es, digamos, de manera muy general las acciones que pueden tomar como no farmacológicas y en casa, que todos podemos empezar a hacer. Y se recomienda que a partir de los 40 años vayan a valoración con su cardiólogo, donde existen ya escalas de estratificación de riesgo cardiovascular, y de acuerdo al riesgo cardiovascular que se padezca o lo que se encuentre en la consulta, si es que la presión arterial ya está en rangos limítrofes o ya con rangos de hipertensión o problemas en colesterol o glucosa, pues se van a ir planteando objetivos para modificar estos riesgos, y pues también valorar qué tan estrecho tiene que ser el seguimiento con el doctor para hacer esas modificaciones y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas. Doctor, varios de las recomendaciones que usted ha dado ahorita se han visto difíciles de realizar ahorita con la crisis del COVID. Por ejemplo, el ejercicio obviamente sí se puede, pero el ejercicio normal que hacíamos como a diario de estarnos moviendo por la calle, por la ciudad, debido a nuestro trabajo, pues ya no lo podemos hacer. ¿Ha habido un aumento en las enfermedades del corazón debido al COVID? Sí, digo, aquí lo que dices es cierto, y la pandemia pues ha desencadenado muchas consecuencias. Uno es el aumento de padecimientos cardíacos, y lo que dices es cierto. El hecho de estar encerrados en casa sin poder hacer ejercicio, sin poder ir al trabajo, predispone a mucho estrés emocional, y el estrés emocional también juega un papel fundamental en el desarrollo de afecciones cardíacas. Y pues aunado a con el estrés,
pues uno empieza, o muchas veces empiezan a tener malos hábitos. Hemos visto pacientes que están aumentando el tabaquismo, de fumar 1 o 2 cigarrillos al día, o hacer un tabaquismo de manera esporádica, pues ahora ya es un consumo de tabaco diario, con más de una cajetilla al día. Entonces, todo esto empieza a ser un círculo vicioso, y además de que pues el COVID o el virus del SARS-CoV-2 es un virus que afecta más a población con complicaciones o con comorbilidades más bien cardiovasculares, ¿no? Se ha visto que tiene una predilección por pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, y normalmente cuando llegan a padecer esta enfermedad, pues pueden llegar a tener también un peor desenlace que una persona que no tiene estas comorbilidades. Pues es interesante el tema del estrés emocional. ¿Cómo es que el estrés emocional afecta al corazón? Sí, aquí, y no solo es que afecte el corazón, también de la población en general, las mujeres están más expuestas a este factor de estrés emocional, y es uno de los objetivos que también se tiene que hacer, y digamos atacar como parte de la prevención cardíaca. El estrés pues desencadena activación en los sistemas de nervioso y todo, y al final de cuentas todo esto va a desencadenar inflamación sostenida, aumento de la presión arterial, daño en las arterias, y como consecuencia puede desencadenar un evento cardíaco. Pero así de importante es también el estrés, tener en cuenta, o más bien cuidar la salud mental, tan importante como el hacer ejercicio, el no fumar y tener una buena alimentación. Doctor, ¿qué es lo que están ofreciendo a las mujeres en el Hospital ABC precisamente eh, para cuidar su corazón? Bueno, ahorita nosotros aquí en el ABC tenemos un check-up cardiometabólico, que se hace de manera general, tanto para hombres y mujeres. Se recomienda, como te decía, que sea a partir de los 40 años, personas pues que no han tenido un evento cardíaco previo, que solo quieran saber cuál es su riesgo, y saber cuáles son las recomendaciones finales para disminuir la aparición de estas complicaciones. Es un check-up que consta de estudios en sangre, un electrocardiograma y una tomografía de tórax, que hace una cuantificación del calcio en las arterias coronarias. Este check-up pues se lo pueden hacer hombres y mujeres, y en especial lo que hacemos nosotros es, cuando ya los pacientes o las pacientes van a ver a su cardiólogo, se hace junto con la entrevista médica énfasis en estos factores de riesgo que te comentaba al principio, que son únicos en las mujeres, para poder hacer una estratificación del riesgo individualizado o personalizado, y saber bien cuáles van a ser las recomendaciones finales para disminuir las complicaciones cardíacas. Entonces se le da un tratamiento específico a esta persona y lo no el amerita. tratamiento promedio, ¿no? Exacto. O sea, aquí el tratamiento, te digo, se decide al final con la paciente, después de analizar sus estudios de sangre, sacar las escalas de riesgo cardiovascular, sumar todos los factores de riesgo, y ver si la paciente tiene un riesgo alto de enfermedad cardiovascular. Pues se fijan metas y se inicia tratamiento farmacológico para disminuir el riesgo. Pues eso me suena interesantísimo. Eh, Hombres, ¿cuál es la diferencia en el corazón de los hombres? Aquí lo que hemos visto más es también en cuanto a los padecimientos cardíacos, es las mujeres pueden llegar a tener igual enfermedad cardiovascular, pero no enfermedad de las arterias grandes del corazón, que normalmente son las que se tratan con colocación de stents cuando llegan a tener una repercusión en el flujo sanguíneo de manera importante, y que los síntomas persisten además de un tratamiento médico óptimo. Las mujeres llegan a tener más enfermedades de las pequeñas arterias del corazón, y eso no quiere decir que no sean
susceptibles a tratamiento y a vigilancia con el cardiólogo. Simplemente pues el tratamiento es diferente. Aquí también los fármacos que vamos a dar pues van a ser más digamos, orientarlos más a que el corazón tenga una buena circulación en las pequeñas arterias del corazón, mayor control de las comorbilidades, y eso es una de las características, digamos, diferentes en cuanto a los padecimientos cardíacos de hombres contra mujeres. Otro es que también las mujeres son más propensas a tener daño endotelial y pueden generar infartos de manera súbita sin tener el antecedente de formar placas de aterosclerosis en las arterias del corazón. Entonces, esto también es un factor importante y es más secundario a cuestiones hormonales propias de las mujeres. Doctor, para terminar, ¿cómo es la vida de un médico cardiólogo que tiene que lidiar entre el COVID y las patologías del corazón? Bueno, pues aquí es una vida pues es muy digamos dinámica, porque no solo los cardiólogos están viendo afección del COVID en agudo, o sea, porque el cardiólogo puede ver complicaciones cardíacas de una infección. Sí, porque dicen que hay miocarditis por COVID. Exacto, porque puede haber miocarditis, hay fenómenos trombóticos, que esto puede predisponer a infartos o a embolias pulmonares que dañen el lado derecho del corazón. También se predispone la aparición de arritmias, pero no solo es durante el momento agudo de la infección, sino también en el seguimiento y a largo plazo, una vez que ya desaparece el COVID, y si se tuvieran estas complicaciones cardiovasculares, sobre todo hablando ahorita de lo que decías tú de miocarditis, hay que tener un seguimiento muy estrecho con los pacientes, darles terapia farmacológica durante el seguimiento, porque esto puede predisponer a futuras complicaciones que desarrollen falla cardíaca y que tengan un deterioro en su calidad de vida, los pacientes sobrevivientes al COVID. Entonces no solo es una fase aguda, sino también nos quedamos muchas veces con los pacientes en el seguimiento que ya tuvieron COVID, pero viendo las secuelas del COVID a nivel del corazón. Pues vamos a tener mucho más cuidado y vamos a poner atención a todos esos síntomas que usted indica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.